a la mente la empresa mundial, pero supongo que luego una parte lo tiene muy sectorizado dependiendo de cada país. Supongo que en cada país funciona un poco distinto. Cuéntanos un poco cómo es un poco tanto el organigrama como un poco la organización. Cuento todo un poco lo que puedo contar y también, bajo mi punto de vista y experiencia, extrayéndolo también a otros grandes clientes, ¿no? No solo Coca-Cola, o sea, cuando vas conociendo, vas hablando con otras personas que gestionan otras marcas y demás, te das cuenta de la cantidad de cosas en común que al final una multinacional tiene, ¿no? Y que una marca tan grande tiene. Y le pasa también a otras marcas de gran consumo y no gran consumo, de otros sectores también, ¿no? De beauty o un L'Oreal o un tal. Bueno, la particularidad es que al final son empresas que efectivamente son gigantes muy grandes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y hay muchísimos procesos de trabajo, hay muchas veces que lidiar con cómo se hacen los procesos en un mercado internacional y cómo te lo llevas a España y cómo todo se tiene que adaptar y encajar. Y realmente esa es la magia un poco que se hacen desde las agencias y desde los clientes locales, ¿no? El encontrar como esa pieza perfecta que haga que el engranaje siga funcionando bien. Es la clave de que podamos seguir evolucionando y trabajando cada una de las marcas. No sé si quieres algo más en especial, en específico. No, también se me venía un poco a la mente que supongo que la presión es mayor, ¿no? Porque al final no es lo mismo cualquier error dentro de una empresa pequeñita, pues igual muy ligada a una ciudad, a una comunidad autónoma, incluso como mucho al país, que supongo que una cagada, entre comillas, dentro de Coca-Cola, al final la presión que tienes es mayor, ¿no? No ha habido muchas, ¿eh? Es decir, Supongo que las pero evitarán bien. sí, no, la clave realmente, y yo me lo llevo únicamente a mi terreno, que es el influencer marketing, que al final es una cosa súper pequeñita dentro de cualquier marca, bueno, cada vez más grande, ¿no? Pero dentro de una marca tan grande, con distintos mercados, yo te puedo hablar de mi experiencia en España y de esta rama, ¿no? De una parte de toda la publicidad que ellos hacen. Y ellos y también de cara a la agencia, ¿eh? Pero efectivamente yo creo que esa parte como de riesgo o de aprendizajes por cagadas, como dices tú, se salva mucho cuando hay procesos muy claros de cómo se tienen que trabajar las cosas, ¿no? Y esos procesos no significa que sea algo estanco o que sea un manual, por así decirlo, de las cosas que se tienen que hacer, porque esos procesos necesitan ser cambiantes y evolucionar, sobre todo en nuestro sector, con todo lo que va pasando, ¿no? Y con toda la información que va llegando y con todas las novedades que hay, y tienes que ir adaptando un poco todo. Pero es cierto que es tan importante en una agencia grande de publicidad tener unos procesos súper marcados, con ciertas pautas para evitar un poco esas cagadas, ¿no? Y en la parte un poco, por ejemplo, en cuanto a influencer marketing, que era un poco lo que tú más dominas cómo se hacía, yo supongo que una empresa como Coca-Cola tampoco intenta hacer experimentos en cuanto a perfiles dentro de cada país, sino que va un poco a los talentos más contrastados, bueno, con números evidentemente grandes, como que no hace pruebas con perfiles más pequeñitos, ¿no? Suele ir un poco a asegurar, supongo que también intentando, sobre todo, evitar este tipo de crisis reputacionales que te puede provocar un perfil que igual no dominas muy bien, pues su esfera más privada, lo que ha hecho hace 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso es importante que tengas un equipo sólido, que conozca bien el sector, que esté en el día a día y que tenga un poco el histórico de ciertos perfiles, ¿no? O sea, para mí era súper importante que dentro del equipo hubiese gente que consumiese redes sociales desde hacía muchos años, porque iban a saber el histórico de ciertos perfiles. Aparte de eso, no solo por una curiosidad innata que creo que es muy necesaria en nuestro sector, sino porque también puedes contar con herramientas, ¿no? De escucha en redes sociales para saber si alguien ha tenido una polémica reciente o qué dijo sobre X tema, o a lo mejor ha hablado mal de tu marca y tú no lo sabes porque obviamente fue hace un año, pero su audiencia sí. Entonces, si lo contratas y de repente hace una publicidad no sé, de un macetero y habló súper mal de ese macetero hace un año, pues bueno, al final no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces, es súper importante. O sea, creo que ahí de tu pregunta hay un punto de
esa parte de cómo te aseguras que esa persona sea la indicada para tu marca, ¿no? Y es un poco, pues eso, el consumir esas redes sociales y saber un poco el histórico natural porque conozcas al perfil. Es cierto que en España tenemos una cantidad de influencers, o sea, de creadores de contenido brutal, es imposible conocer a todos, pero más o menos a los más grandes o con los que más números tienen sí que pues más o menos encajarles. Pero también es muy necesaria esa labor del profesional del influencer marketing de meterse en los perfiles, de si me cuadra este perfil, hacer una escucha en redes sociales. Hay herramientas muy buenas en el influencer marketing que te permiten hacer estas cosas. Y luego también hay una parte que me decías de, bueno, es una gran marca o las grandes marcas tiran por perfiles más grandes, entonces ¿cómo controlas los pequeños? Realmente yo creo que las grandes marcas, y viéndolo bajo mi experiencia, no se han atrevido quizá tanto, o sea, hay clientes que tienen pues grandes presupuestos, otros más pequeños, otros más acotados, y en cada uno va a encontrar un perfil diferente para poder cumplir con sus objetivos de negocio. Pero a tu pregunta es, en el pasado es cierto que el influencer marketing quizá era más fácil contratar a perfiles mucho más grandes, porque ya sabías que el histórico más o menos era más conocido, claro. Sabías que la exposición que te va a dar es mejor que otro perfil que es un poco más pequeño. Había miedos de, bueno, pues de contratar a uno pequeño y si no me funciona, al final, hace unos años, el paid combinado con la parte orgánica del influencer, del alcance del influencer, no era tan común como ahora. Desde hace más o menos 3 años se combina mucho el paid media con la parte orgánica de los influencers. Antes no era así. Antes era más y tampoco antes se medía tanto como se mide ahora los resultados de una campaña. Ha ido evolucionando todo. Ahora es trabajar con un mix de perfiles. Bajo mi experiencia creo que es lo ideal y que depende mucho de la campaña y de los objetivos que tengas. Y por ejemplo, mira, yo en septiembre creo que ha sido, era el festival que organiza Coca-Cola, sí. Que me acuerdo que me invitaron y bueno, estaba allí, o sea... ¿Fuiste? Sí, y había gente, pero vamos, como, o sea, mucho creador, o sea, en las gradas dije, está claro que muy poca gente le dice que no a Coca-Cola cuando organiza un evento porque veías que estaban allí la mayoría. Y entonces me surgió el otro día preparando esta entrevista que me acordé de aquel detalle de Cristiano Ronaldo, cuando le pusieron una botella de Coca-Cola delante y la quitó y dijo que era malo. ¿Hay algún creador, bueno, algunos siempre puede haber, pero hay creadores que le digan que no a empresas tan grandes como Coca-Cola o al final por prestigio, por lo que te da, un poco por la autoridad que te genera frente a otras marcas? Porque sí, supongo que al final pasar un poco el criterio de Coca-Cola significa que las empresas más pequeñas saben que estás como un poco ya, bueno, es como otro tic azul extra, ¿no? ¿Hay todavía creadores que le pueden decir que no a una empresa así de grande? Bueno, yo considero que cada uno es libre de elegir lo que quiere y lo que no quiere y obviamente hay creadores que no ven quizá que una campaña... Bueno, es la libertad de cada uno al final y la estrategia que cada perfil considere que tiene que seguir, o hay marcas que tienes más sintonía con ellas y otras menos. Y está bien y sí ha pasado de a lo mejor plantear alguna campaña, algún perfil y que no se dé por timings o porque no le encaja la marca o porque esa campaña en concreto con ese mensaje en concreto pues no acaba de vibrar, ¿no? Por ambas partes se da obviamente, sí, claro. Y por la parte de precisamente también que se me ocurre, me recuerda un poco, por ejemplo, cuando en el fútbol, por ejemplo, cuando el Real Madrid, por poner un ejemplo, ve a un típico chaval que está despuntando en un equipo pequeño, normalmente siempre se dice que si va a un equipo tipo el Villarreal a por ese chaval, vale tanto, pero si va al Real Madrid, vale mucho más. No sé si esto ocurre precisamente cuando Coca-Cola se acerca a un talento, que saben que evidentemente dinero hay. No sé si normalmente hay esa picaresca de que los presupuestos suben o normalmente está bastante más organizado esto. Y no solo con esa marca, con muchas marcas, ¿no? Al final creo que sí, que es algo que sucede en el sector y que por eso es tan importante el rol de las personas que trabajan por detrás en las agencias, en las marcas, en las estrategias de cada cliente, porque son las personas que al final controlan un poco los precios del mercado, ¿no? Y lo que aceptan y no se acepta y lo que se paga y no se paga. Al final todo, yo por mi experiencia, todo se medía mucho
cuánto era el CPM, ¿no? Cuál era el CPM que me iba a retornar ese perfil, porque es muy importante. Tú al final estás manejando una inversión y esperas un retorno, y muchas veces antes, por ejemplo, hace unos años, no existía tanta capacidad de medir los resultados como ahora. Ahora tenemos a disposición muchísimos datos que nos da, cada vez Meta nos da un poquito más de datos. Yo con eso soy muy friki de los datos, la verdad, y me encanta bucear en todo eso. Y al final creo que es súper importante esa parte de los profesionales que deciden no solo negociar las mejores condiciones para los clientes o para los talentos, porque también existe ese rol por la parte de los Claro. talentos. Al final son los que deciden cuáles son los precios de mercado y por tipo de sector, ¿no? O sea, gran consumo no tendrá unos CPMs iguales que los que tiene beauty o que los que tiene motor o un banco o tecnológicas, o sea, son CPMs diferentes, depende del producto, pero, pero yo creo que es muy importante esa labor de parar la picaresca en ciertos casos, porque si permites pagar unos CPMs muy elevados, la burbuja está creciendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un punto en el que ya cada vez más hay agencias que hacen que esa burbuja no siga creciendo, por así decirlo, y se centre en esa parte de los datos y del controlar esos precios, ¿no?